Seguimos con la serie de la bendición de Jacob y hoy vamos a desglosar la bendición de José. Y en el capítulo 49, ya a la altura del versículo 22, vamos al Génesis para que podamos entrar en materia de lo que estamos hablando. Y nos falta la tribu de Netalí. Rompió un poquito el orden que está aquí bíblicamente. Dice la escritura en Génesis capítulo 49, a la altura del 22, y dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Le causaron amargura, le azotaron y le aborrecieron. Los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, se mantuvo firme, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre, aquí cuando la definición, mi Biblia dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hace un paréntesis. Mas en el verso 25 seguimos: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de primogenitores. Hasta el término de los collados enteros serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, y sobre la fuente que fueron apartados sus hermanos. Aleluya, bendito Dios. Ve que si estudia el versículo completo, desde el 49 en adelante, el versículo 49 completo, ahí podemos ver la diferencia que hace Jacob con José, que no solamente le da el destino profético, sino que también le da una palabra de bendición. Lo bendice 3 veces y le dice que la bendición de José es mayor que la de Abraham, es mayor que la de Isaac, que es mayor que la de él. Dice: la bendición tuya es mayor que mis progenitores. Eso es algo demasiado sublime, es algo que está demasiado alto. Y este es un pasaje de mucha profundidad, una profundidad enorme, porque José aparece como un hijo fructificado, blanco de sus enemigos. Es un hombre sostenido por Dios y un portador de la herencia superior a la del patriarca. Vamos paso por paso. Gloria a Dios. Una unción mayor a los patriarcas, porque José era tipología de Cristo. Pero comenzando con el verso, el primer verso, el verso 22, dice: rama fructífera, rama fructífera. Más bien dice la palabra en Juan capítulo 17: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y toda rama que no lleve fruto será cortada. Hace énfasis a que él era la vid y José fue la rama, y fue la rama fructífera, fue la rama que echó fruto a tiempo y fuera de tiempo.
fue la rama que el dolor no la secó. Fue una rama que fue podada antes de tiempo, pero eso no le impidió que pueda dar los frutos. Mire, solamente en este verso tenemos para quedarnos aquí por 2 horas. Porque si comenzamos a analizar el elogio que le está haciendo Jacob y la impresión de Jacob de que José no dañó su corazón por el daño que le hicieron sus hermanos, que aquí Jacob entiende que a José se le reveló el sueño de que él iba a ser el administrador de las 12 tribus, el sueño que tiene José con las 12 espigas. Pero Jacob entendió que la preparación para administrar ese sueño fue todo el proceso que José tuvo que vivir. Y él dice, wow, cómo Dios guardó el corazón de José. Y con esta palabra, Jacob está hablando de que él mismo no era suficiente si él hubiera sido que hubiera vivido el proceso de José. Y por eso le dice que la bendición de José espera la bendición de su primogenitor, de los que fueron primero que él. Entrando a esa expresión que Jacob habla de rama fructífera, habla de una vida que produce, habla de una vida que da evidencia de que no solo existe, sino que imparte. Porque una rama fructífera no produce fruto para sí, sino produce fruto para otro. Alabado sea el nombre de Jesús, gloria a Dios. Es la importancia de cuando nosotros nos llamamos cristianos, significa que somos parte de una vid, significa que automáticamente somos ramas que debemos de impartir lo que tenemos, no para nosotros, sino para los demás. Porque todo aquel que está en él, todo aquel que está en la vid, significa que está completo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, nosotros podemos estar completos espiritualmente, pero vuestra alma no está completa. Y por eso vemos cristianos que somos como niños frecuentes, que subimos y bajamos. Por eso Pedro habla que no seamos como las olas del mar, que vienen y van y se espuman en la arena. ¿Por qué? Porque él está reconociendo que él un tiempo fue como las olas que iba y venía. Su fe estaba menguante. Pero todo aquel que está en la vid va a llegar el tiempo de dar su fruto. Pero el que está en la vid no está dando fruto por sí, está dando fruto porque está conectado. Y todo el que se conecta a él tiene que vivir una vida en plenitud. Tiene que vivir la vida eterna. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Y comenzamos a vivir una vida eterna. ¿Por qué? Porque en la vida eterna, en la vida del Padre, no hay decadencia, no hay escasez. El Padre no tiene necesidad de que nosotros le busquemos, de que nosotros le adoremos. En Dios no hay necesidad. Lo que Dios nos da es para que nosotros seamos rama fructífera. Es para que nosotros podamos producir frutos. Los frutos que Él nos está dando, los frutos que Él nos ha dado, Él nos lo da, pero no es porque en Él hay necesidad. No, Él nos lo está dando para que podamos ser de bendición para los demás. Y es aquí el énfasis de Jacob. O sea, hay una traducción que dice, que le dice Jacob al final, en el verso 29,
Hay una traducción que le dice, tú eres el mejor de todo. Creo que la lenguaje actual la puede buscar para que compare las traducciones. Pero ¿por qué le dice esto? Porque Jacob está comparando a sus otros hermanos, a las otras ramas. Y como las otras ramas, aunque se arrepintieron algunos de sus errores, o todos se arrepintieron de haber vendido a José, pero José entendió que eso era parte del propósito. Pero aquí Jacob le dice, hey, tú no te dañaste. Tú fuiste la rama que en medio del desierto pudiste producir. En medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la crítica, en medio de que tú ves que tú no estás avanzando, pero que me profetizaron y no veo la profecía. Recuérdate que para que José pudo administrar la palabra profética que se le fue revelada a él mismo, él tuvo que vivir tiempo en soledad, en la cárcel, ser encarcelado. Y el tiempo de la cárcel, ¿quién en una cárcel avanza? En la cárcel no hay avance. Ahí a veces en el momento donde nosotros nos encontramos que no estamos avanzando, que no estamos caminando, es parte de la escuelita, es parte de la preparación para poder ser el administrador de lo que Dios ha determinado en vuestra vida y en vuestro propósito. Él no fue un soñador más, sino que el sueño fue un producto de su propósito. No fue solo alguien con promesa, sino que estando en la cárcel, ahí también daba fruto. En medio del proceso, daba fruto. José no fue una persona que solamente se veía las hojas, que solamente se veía lo visible. Porque hoja, hay muchos frutos, hay muchos árboles que tienen hoja, pero no tienen fruto. El lenguaje espiritual, pero no hay evidencia. Mucha emoción, pero no hay madurez. Hay dones, pero no hay carácter. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si el padre hubiera llevado a José del sueño, lo lleva al palacio, no había un carácter formado, no había un carácter para poder administrar lo que el padre le hubiera dado y revelado. No había la madurez, porque el proceso es lo que da la madurez. La evidencia se forma en un lenguaje espiritual. La evidencia se forma en un secreto. La evidencia que tú vas a llevar, la evidencia que tú vas a tener, tiene que formarse la evidencia. La evidencia es un proceso. La evidencia no es de un día para otro. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor. José y la evidencia de dar fruto, rama fructífera junto a fuentes. Y el secreto de José, el secreto del fruto, no está en la rama. El secreto está en la fuente. ¿A qué fuente estaba conectado José? José nunca se desconectó de su Dios. José nunca se desconectó de Jehová. El secreto no está en mi llamado. El secreto no está en tu llamado. Ya eso se determinó.
El secreto está en quién tú estás confiando, en quién tú estás conectado. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de relación? ¿Cómo están los ejercicios espirituales que estás ejerciendo para seguir creciendo? José no es fructífero por casualidad, ni porque tiene un talento natural. No era por suerte, sino era fructífero porque estaba, como dice el Salmo 1, juntos a las aguas de las corrientes, y tus hojas no caerán, y dará tu fruto a tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe lo que usted es tener hoja en medio de la cárcel. Tener hoja cuando te están persiguiendo. Tener hoja en las internas. Tener hoja cuando te venden por esclavo. Tener hoja pero te menosprecian. Tener hoja pero te sientes que tu propósito está estancado. Tener hoja pero sientes que la finanza no avanza. Pero el Salmo dice que tus hojas no van a caer y que el fruto no será a tu tiempo. El fruto lo determina la vid. Tu fruto lo determina la raíz. Tu fruto lo determina a qué fuente tú estás conectado. A José se le mostró el fruto primero. En el sueño, la revelación, en la 12 espiga, se le reveló el fruto, vio la espiga, pero no se le mostró el proceso para producir las espigas. Pero cuando él estaba en medio del proceso, él dice: yo sé que tengo un sueño. Yo sé que yo soy espiga. Y la evidencia de que tengo espiga, pero que todavía no han salido, es que tengo hoja. Y por lo cual yo tengo hoja, es una evidencia de que tengo una relación saludable con el Espíritu Santo de Dios. Porque antes del fruto hay hojas. En el verso más adelante, donde él habla y le dice: pero los arqueros los odiaban, los arqueros le tiraban, pero su arco nunca se dobló. O sea, la fe de José nunca se dobló. ¿O acaso usted ha visto a un arquero tirándole a un árbol que no tenga fruto? No, amado. Sí, te están tirando porque hay fruto. Y donde la fe de José no se dobló, aunque los arqueros lo perseguían, aunque los arqueros, y cuando estamos hablando de arqueros, estamos hablando del enemigo, estamos hablando de la tiniebla, estamos hablando de los procesos que él estaba viviendo y siendo perseguido. Por un ejemplo, la esposa de Potifar se convierte en un arquero para José. El copero, donde él estaba preso, o el panadero que no da la noticia, no le da la noticia al rey en el momento que José le dice, se convierte en un arquero para José. Pero cuando tú no vives de aprobación del ser humano, eso a ti no te mueve. Tu arco no se mueve, tu fe no se mueve. Porque cuando tú estás conectado a la raíz,
Tú sabes que todo está pasando porque el Padre lo permite. ¿Y cuál es el resultado que nosotros vemos en lo natural? Que una gente cuando la rechaza se seca. Por esta rama no se secó, a pesar del rechazo, porque vivía conectado a la fuente divina. En medio del desierto echaba fruto. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay ramas que quieren el fruto sin estar conectada a la fuente. Quieren ministerio, pero no quieren buscar la intimidad. Quieren la influencia, pero sin presencia. Y por eso podemos ver que hay resultados, pero resultados humanos, resultados sin comunión. Pero el fruto verdadero nace junto a las aguas de la corriente, que es el Espíritu Santo de Dios. Mire qué dice, vamos a leerlo. Mire qué dice. Porque no, eso fue mire. Vamos aquí al versículo 22. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente cuyo vástago se extiende sobre el muro. O sea que la bendición de José no solamente fue doy fruto y ya. Era tanto los frutos que José producía que pasaron la frontera. Era tanto los frutos que José producía que pasó la pared. Dice que pasó el vástago. O sea, estamos hablando de que el testimonio de José como bendición no solamente fue para sus hermanos, no solamente fue para Israel, también fue para los egipcios. José sembró una semilla en Egipto. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no solamente salen los israelitas, también sale egipcia, personas egipcias. Porque el testimonio de José, ese fruto que José dio de testimonio, al mismo Potifar, cuando descubre la verdad, reconoce que hay algo superior en ese ser humano. O sea que la bendición de José no solamente se quedó encerrada en la pared de Egipto, en los muros de Egipto, del palacio. Los vástagos hablan de expansión, de ensanchamiento. O sea que cuando nosotros no buscamos la bendición, no solamente para nosotros, sino que buscamos la bendición para los demás. Cuando nosotros decidimos implementar, dar lo que hemos aprendido, ir por el menospreciado, por el vil, la bendición cruza los muros. La bendición no se queda en un solo cuadrado. Y yo recuerdo que en el patio de mi casa había una mata de aguacate y otra de manzana de oro. No sé si usted conoce lo que es la manzana de oro, pero un tipo de manzana que no es la manzana que está aquí, la que vemos normalmente, la roja. Y esa mata cruzaba la pared para el vecino del otro lado.
Y había una ley allá en República Dominicana que aunque el árbol sea tuyo, pero si las ramas cruzan para mi propiedad, los frutos de ese árbol me pertenecen a mí, porque están del lado de mi propiedad. Ahora, tú tenías el derecho de cortar esa rama para que no dé fruto del otro lado de la pared. Pero tú prefieres, en mi caso, en mi casa, mi abuela prefería que aunque ella no tomara los frutos, estaría bien con que el vecino o la vecina pudiera comer del aguacate y pudiera comer de la manzana de oro. Porque cuando tú no buscas el fruto solamente para ti, Dios te da la sobreabundancia, Dios te da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la estrategia. Y esto lo podemos aplicar en todas las áreas de vuestra vida ministerial. Cuando le damos a Dios vuestro diezmo, vuestras ofrendas, no para nosotros, sino para que se extienda la obra del Señor. Cuando le damos al menospreciado y al vil, la bendición viene de una sobremanera que cruza los muros, que se extiende, que toca generaciones como la que tocó el testimonio de José. Y es la forma de cuando Dios bendice a José, que por su fruto no solamente bendijo a José, sino que los hijos de José fueron bendecidos. Y fue tan grande la bendición de José que José acaba con 2 tribus. No acabó con una sola tribu. Manasés y Efraín, que fue la tribu, los 2 hijos de José, fueron las 2 tribus. Son 12 tribus. Y de las 12 tribus, José muere. Queda Manasés como la tribu de José. Y queda Efraín como la tribu de los levitas. Recuerden que los levitas, el Señor le dice: ustedes no tendrán herencia, ustedes no van a pelear, porque la herencia había que pelearla. La tierra, si tú la querías, la tierra que el Señor entregó, tú tenías que pelearla. El Señor te decía: ve y pelea. Las 12 tribus van a pelear, las 12 juntas. No van a pelear una a una. No. Las 12 tribus van a pelear juntas hasta que conquisten. Y después la próxima va y pelea, los 12 también. Ahora, después que tú conquistabas, o que todos hubieran conquistado, ya no peleaban las 12 juntas. Ya tú tienes que pelear tú mismo. Hay momentos, hay etapas donde hay que orar juntos, pero hay momentos que hay que orar solo. Hay momentos que esa batalla te corresponde a ti, no le corresponde en pelearla corporativamente como la peleaba Israel. Pero no me quiero desenfocar. Seguimos de que era tan grande los frutos de José, que fue él el único que tuvo 2 tribus, que de él salieron 2 tribus. Y era todo como Dios lo tenía preparado, que sabiendo el Señor que José iba a morir y que no iba a dejar tribu, por eso usted no ve que dice la tribu de José, dice la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Ahí están los complementos de las 12 tribus. Bien, seguimos avanzando, gloria a Dios. Oh, aleluya. Mas su arco se mantuvo poderoso.
no se dobló el arco de José, no se quebró en batalla. Y esto es glorioso, y esto es un testimonio que está escrito para nosotros también en estos tiempos. Porque cuando nosotros sentimos el rechazo, sentimos el ataque, lo primero es que vuestro corazón, vuestra mente, vuestra fe se quiere doblar. Y un arco doblado no es efectivo. Y por eso José era tan efectivo. Lo tocaron, sí, lo tocaron. Lo amalgaron, es verdad, lo amalgaron. Le tiraron flechas, sí, le tiraron flechas. Pero su arco se mantuvo en posición de guerra todo el tiempo. Su fe no desmayó. Y cuando la fe no desmaya, el agua en el cual habla el Salmos 1 no deja de fluir. Es decir, vamos a hacer una aplicación. Es decir, que José no perdió su capacidad de responder correctamente a todos los ataques. José no se volvió un hombre roto. Esto me edifica mucho a mí, señores. Quiero que también sea de tanta bendición para ti. Porque todos venimos de un trasfondo, todos venimos de un antepasado. Y el diablo quiere usar tu pasado para redefinirte en el día de hoy. Y el pasado de José no lo definió para él llegar al trono, para él llegar al palacio. José no se volvió un hombre orgulloso, un hombre roto, no se volvió un hombre vengativo, no se volvió un carnal, no se volvió un amargado. Porque los ataques no destruyeron su diseño, su propósito. Y esa es la trampa del enemigo, donde él usa personas, porque ¿quién fue que atacó a José? Fue personas, familiares, su entorno. Cuando él pensaba que estaba establecido, desarraigado de la casa de Potifar, cuando él pensaba que estaba bien, que estaba respirando mejor. Y en él, eso no produjo raíz de amargura en él. Él no permitió que eso entrara en su corazón. Porque hay quienes pueden sobrevivir al ataque, pero quedan deformados. No, que tengo una herida que no he curado porque pasé por un pasado. Oye, no estamos para vivir de herida en herida, de curita en curita. Hay un libro de mi pastora que se llama Cicatrices, muy bueno. Yo lo he leído hasta la mitad y ese libro está muy bueno. Cicatrices se llama. Nosotros podemos vivir con las cicatrices, pero no podemos vivir con la herida. Y José no está viviendo de esa herida. Cuando su papá muere en el capítulo 50 del Génesis, los hermanos se reúnen y están nerviosos todos. Y le dicen, bueno, ahora sí es verdad que este hombre va a tomar venganza por nosotros, porque ya papá no está aquí, papá se murió. Y ellos se reúnen todos. Y le dicen, José, mira, el papá dijo, pero mentira, cuento de ellos. Un cuento de ellos, se inventan ellos. Papá dijo que tú no puedes tomar venganza contra nosotros. Y nosotros estamos aquí para servirte. Nosotros somos esclavos tuyos. Se ponen a disposición de José. Y José llora de nuevo y rompe su camisa.
Y le dice, pero ¿cuándo que ustedes van a entender que todo lo que ustedes se propusieron para amar, Dios lo usó para bien? ¿Cuándo que ustedes van a entender que eso a mí no me afecta, que yo no tengo raíz de amargura contra ustedes? Que yo no estoy deformado, que su vástago, que su rama fue firme, fue derecha, que no salió contaminado, que fue golpeado, sí, pero los golpes no pudieron vencerlo. Y el plan del enemigo no es solamente herirte, quiere deformar tu arco. Mire, los arcos no se reparan. Los arcos, si se parte, hay que repararlo completo. Un corazón restaurado, a la persona que le ponen válvula en el corazón, ya tienen una limitación. Ya no pueden correr a cierta distancia, no pueden correr a tal velocidad, porque es un corazón reparado. Entonces, todos venimos de un corazón reparado, pero no nos quedamos en esa reparación. Ya somos restaurados y la reparación lo pone como nuevo en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en el pasado tuvimos batalla. José sabía todo lo que pasó. No fue que él no lo olvidó, pero eso no le afectó para perdonar a sus hermanos y para él vivir una vida en plenitud, una vida contento, una vida en alegría. Él no se quedó lamentándose. Esos arqueros que están tirando flechitas, el enemigo tirando flechitas, tirando darditos, pueden hacerle daño a cualquier cosa por fuera, a cualquier estructura por fuera, pero por dentro eso no dañó a José. Y entonces eso tampoco te puede dañar a ti, ni tampoco te puede dañar a mí. Y Jacob le dice que su arco no se dobló, no se partió, pero le dice su brazo fueron fortalecidos. O sea que cuando él sostenía el arco, él se fortalecía, que mientras más flechas le tiraban, él más se fortalecía. El proceso lo que hace es fortalecerte. El proceso no puede debilitarte, tiene que darte fuerza. Porque Dios te da la fuerza para sostenerte en medio del proceso. Pero a veces nosotros queremos no la fuerza para resistir el proceso. Nosotros queremos que Dios nos saque del proceso. Nosotros queremos que Dios resuelva las circunstancias. Y Dios dice, no, yo te voy a dar la fuerza para que tú resistas el proceso. Porque lo que yo te voy a entregar es 100 veces más grande que el proceso. ¿O no fue así lo que pasó con José? Por eso su padre le está diciendo, recuerde la característica de Jacob, su padre, Israel, para bendecir a sus hijos. Él le mostraba sus errores, le mostraba quién eran ellos y hacia dónde iban. A José le está mostrando lo que él pasó. Y le dicen, pero el arco te fortaleció. El proceso te fortaleció. El sostenerte en la fe te fortaleció. Gloria a Dios. José no solamente tenía un sueño, tenía la mano de fortalecimiento para poder administrarlo en Egipto. La mano habla de autoridad, habla de tomar decisión, de ejecutar, de trabajar, de administrar.
de capacidad. Los demás también tenían palabra. Los demás hermanos de José también tenían palabra, pero no tenían la fuerza para sostener el cumplimiento. Pero José, el que estaba conectado a David, el que tenía la visión para soñar, tenía la fortaleza para resistir. Y esa fortaleza lo llevó a gobernar. Solamente basta con que Dios nos prometa algo para nosotros caminar y soñar. En ese fortalecimiento de los brazos de José, lo que le fortalecía esa fe a José fue la escasez, no fue la abundancia. José no sabía de política y el tipo era un político. No sabía de economía y fue uno de los economistas más grandes de Egipto. A José no estudió psicología, pero fue el psicólogo más grande para toda su familia y para todos sus hermanos. Entonces Jacob está revelando que la fortaleza de José no vino de José. Aquí Jacob está revelando el origen de todos lo que José vivió, pero está redefiniendo que la fortaleza, que la valentía, que la sabiduría, el entendimiento que José no viene de él. Dice que vino del fuerte de Jacob, refiriéndose a Jehová, refiriéndose a su Dios como todopoderoso. Que Jehová es el origen de todas las cosas. Aquí revela que la batalla de nosotros hoy en día no la vamos a ganar con los talentos. Que hay temporadas que la vamos a atravesar con carisma, aunque haya que hacer. Señores, todo lo que nosotros hemos vivido es solamente por la mano de Dios que hemos sido victoriosos y que hemos alcanzado superar los obstáculos que se nos han presentado. Él es el que nos sostiene como sostiene a José, o sostuvo a José en medio de cada proceso. Dios te guía, Dios te alimenta, Dios te protege, Dios te corrige y también te acompaña. A pesar de que José era guiado por los ismaelitas solamente sabían el camino para llegar a Egipto, pero el que lo estaba guiando era Dios. ¿Usted se imagina eso? José en ese momento pensando que eran los ismaelitas que lo estaban llevando, pero era Dios que lo estaba llevando. Qué bueno es Dios. José comenzó también a vivir en terreno, en diferentes tipos de terreno. Me hago referencia a terreno porque como habla de los vástagos, habla de rama. Y usted sabe que hay frutos que no se dan en una región, pero se dan en otra. Que hay frutos que en un país se dan, pero en otro país no se dan. Pero cuando tú estás conectado con Jehová, no hay tierra para ti movediza. No, mire, hasta la orilla del mar va a dar fruto.
es donde quiera que tú vas a dar fruto. Porque no depende, tu bendición no depende de una región. Tu bendición depende del cielo. Mientras tú estés conectado a la vid, que es Cristo vuestro Señor. Y Él es el buen pastor, el que nos guía. Cristo es la roca espiritual, la que nos da agua, la que nos sostiene. Por eso José era tipología de Cristo. Amado por su padre, aborrecido por sus hermanos, vendido, humillado y luego exaltado. Y luego trajo salvación a muchos. Tipología de Cristo. José apunta directamente a Jesús. José fue apartado del grupo de los 12, pero no fue apartado del propósito. Porque el fruto verdadero nace de la fuente correcta. Y el que lleva fruto será atacado. El ataque no va a cancelar tu propósito ni tu diseño. Oh, mi alma te alaba. Pero lo bueno que aprendamos que José no se quedó, nada de su pasado lo definió en su presente. Nada de su pasado impidió que naciera el fruto que estaba en él.